Muy bien, en este primer ejercicio, ya subiendo un poquitico más el nivel y la complejidad de nuestros ejercicios, vamos a realizar el siguiente programa. Y es que vamos a escribir un pseudocódigo que solicite ingresar n números enteros positivos y al finalizar el programa se debe mostrar cuántos de estos números fueron pares y cuántos de estos números fueron impares. Para ello vamos entonces a nuestro psint, vamos a empezar colocándole un título a nuestro algoritmo. En este caso lo vamos a llamar pares impares. Posteriormente vamos a definir dentro de nuestra memoria dos instrucciones iniciales. La primera de ellas, que es la que nos va a solicitar la cantidad de números que necesitamos ingresar, y la segunda de ella, la que va a contener los números que nosotros vamos a ir alimentando a medida de que el código vaya corriendo. Entonces vamos a definir n y num, donde n es la cantidad total de términos que va a solicitar el programa y num es el número respectivo que va a ir ingresando cada uno de los usuarios, y estas variables vamos a ingresarlas como variables enteras. Lo primero que vamos a hacer es solicitarle al usuario que ingrese la cantidad de términos a evaluar, luego leemos en este caso n. O sea que en este momento ya el programa sabe la cantidad de veces que va a tener que repetir una instrucción. Entonces resulta que como sabemos la cantidad de veces o la cantidad de números que vamos a ingresar en este caso, vamos a poder utilizar la instrucción para solicitar todos los números, valga la redundancia. Pero resulta que si acá el usuario, por ejemplo, ingrese una cantidad negativa, por ejemplo, de términos a evaluar, no podemos dejarlo seguir. Ya los algoritmos van a ser mucho más rigurosos, entonces vamos a decir lo siguiente: si n es un valor menor o igual a 0, entonces no puede ser menor o igual a 0 porque necesitamos sí o sí contar la cantidad de términos, y para poder contar necesitamos 1, 2, 3 o la cantidad que sea necesaria. Entonces si n es menor o igual a 0, entonces vamos a escribir un mensaje: términos incorrectos. Si no, entonces ahí sí quiere decir que la persona dijo que iba a ingresar, por ejemplo, 1, 2 o 3 términos. Entonces en este momento ya vamos nosotros a solicitarle al usuario para que ingrese cada uno de los valores. Entonces vamos a decir que para y empezando en 1 hasta n hacer, o sea que en esta instrucción lo que vamos a solicitarle al usuario es por medio de un mensaje en pantalla que ingrese el valor número 1 a evaluar, el valor número 2 a evaluar, el valor número 3 a evaluar, etcétera. Entonces para ello vamos a escribir el siguiente mensaje: escribir ingrese el valor número, y en este caso como el contador i se va a ir moviendo de uno en uno como ya lo hemos visto, pues entonces voy a cerrar doble comilla y voy a colocar i, o sea que enseguida me va a pegar el número 1, el número 2 según la cantidad de términos que se solicite, y posteriormente vamos entonces a leer el número, que en este caso es el valor que el usuario ingresó. Una cosa es la cantidad de datos, que es n, y otra cosa es el número que va ingresando para poder analizar si es par o impar. Resulta que acá nos encontramos con otra situación: la cantidad de términos que nosotros vamos a evaluar para ver si son pares o impares también tienen que ser valores positivos. Entonces acá tenemos que hacernos la pregunta: si número es mayor a 0, entonces vamos a poder hacer nuestro análisis. El 0 también cabe porque es un par, pero en el caso de si el número es negativo, nosotros no podemos continuar nuestra instrucción hasta que el usuario no ingrese un valor que esté dentro del intervalo que se pide, es decir, un número que sea 0 o mayor a 0. Entero ya lo tenemos definido en la línea 2, entonces tiene que ser de 0 en adelante entero. Entonces si número es mayor a 0, entonces ahí vamos a poder hacer el conteo de pares o impares. Si no, vamos a terminar con esta instrucción del si no. Ya vuelvo al si no, entonces escribir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Número incorrecto, y luego es necesario volverle a solicitar al usuario que ingrese el número. ¿Qué sucede en este momento? El usuario puede volver a ingresar un número negativo o un número que no esté dentro del intervalo que se pide. Entonces acá tenemos que concatenar una nueva instrucción, y es que dentro del si no vamos a colocar la instrucción mientras el número sea menor a 0, entonces hacer. ¿Qué hacer? Volverle a solicitar, escribir ingrese el valor número, y en este caso como el contador no se ha actualizado, entonces acá vamos a decirle nuevamente que escriba ahí, y nuevamente leer num. Cuando num sea mayor o igual a 0, esto se va a romper y resulta que el programa va a volver a salir de acá del mientras. Entonces acá, como el número ya es un número correcto, entonces tendríamos que hacer el análisis de si el número que se ingresó es par o impar. Esta instrucción que vamos a hacer en este momento va a servir también para la parte de la instrucción del sí, porque en este caso vamos nosotros a empezar a contar si se trata de un número par o de un número impar. Entonces resulta que como necesitamos contar números pares o impares, en la línea 2 voy a definir dos contadores nuevos. El contador que lo
lo voy a llamar CP y el contador que lo voy a llamar CI. CP es el contador para los números pares y CI es el contador para los números impares. Resulta que, como se vio en videos pasados, para nosotros poder hacer un conteo es necesario inicializar ese conteo. Entonces resulta que nosotros podemos inicializar ese conteo cuando la instrucción de los términos sea correcta, o sea que debajo del signo, del primer signo, vamos a decir que el contador de los números pares va a ser 0 y el contador de los números impares va a ser igual a 0 también. De esta manera entonces ya nosotros tenemos la posibilidad de comenzar a contar. Pero la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo hago yo para actualizar ese contador? Si bien sabemos que los términos que ingresó el usuario ya son correctos, porque va a ingresar 1, 2, 3, 4 o 5 términos, los términos que quiera, pues entonces ¿cómo hacemos nosotros para poder saber si el número que va ingresando el usuario a medida de que va transcurriendo el código, pues realmente sí cumple con esas características? Entonces lo que yo haga acá en la línea 21 va a ser exactamente lo mismo que voy a pegar en la línea 14. Entonces voy a preguntar lo siguiente: si el número es divisible entre el 2, ¿cómo se hace para la división entre el 2? Con la instrucción módulo, como la vimos en los videos pasados. Si el módulo de la división en este caso corresponde a 0, o sea, si el número dividido 2 tiene como residuo 0, entonces ¿qué quiere decir? Quiere decir que el número que acabó de ingresar el usuario es un número par. Entonces, como es un número par, se puede decir que el contador de los números pares va a ser igual a CP más 1. Recordemos que el lado izquierdo es el nombre y el lado derecho es la instrucción que el programa va a desarrollar. O sea que hasta la línea 22, si estuviéramos corriendo el código, CP va a valer, por ejemplo, 0, siempre y cuando no haya entrado obviamente acá la instrucción 14, que ya la vamos a terminar. Si no ha ingresado, quiere decir que la operación que va a realizar es que CP vale 0 de arriba y le va a sumar 1. O sea que para la próxima iteración ya CP va a tomar el valor de 1. De otro modo, o sea que si no se cumple que el número dividido entre el 2 tenga como residuo 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en este caso es un número impar. Entonces vamos a decir que el contador de los impares va a ser contador de los impares más 1. Esta misma instrucción es la que vamos nosotros a colocar en la línea 14, porque si el número es mayor a 0, quiere decir que el número sí cumple con las características de que sea entero positivo, mayor o igual al 0. Entonces en este caso podemos colocarlo así y ya tenemos nuestro código para poder identificar que los términos que se ingresen sean términos válidos, o sea que sea un término, 2 términos, 3 términos. Luego se solicita cada uno de los términos, término 1, término 2, término 3, etcétera, según la cantidad que haya ingresado el usuario, y luego por medio de estas instrucciones pues ya se puede contar la cantidad de valores pares o de valores impares. Pero resulta que cuando finalice esto, es decir, por fuera de este para, es necesario sacar la instrucción que nos está solicitando el ejercicio, y es que nos diga cuántos números ingresados fueron pares y cuántos fueron impares. Entonces acá en la línea 32 vamos a escribir la cantidad de números impares fue de 2 puntos de espacio, cerramos comilla, y como los pares el contador es CP, ponemos CP e inmediatamente en la parte inferior colocamos la cantidad de números pares fue de 2 puntos, cerramos comilla, CP, acá coloqué impares, entonces el contador no es CP sino CI. Listo. Entonces, para ver cómo quedó nuestro algoritmo, pues lo vamos a correr. Vamos a empezar a jugar con varias situaciones. Primero vamos a tratar que el código no dé, luego que el código dé y empezamos a ingresarle números que sean negativos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a darle correr acá donde dice ejecutar y nos dice ingrese la cantidad de términos a evaluar. Vamos a colocar primero un número negativo, por ejemplo quiero ingresar menos 2 términos. En este caso dice términos incorrectos y finaliza. Entonces se reinicia el código. Luego se pide cantidad de términos a evaluar, ingresemos 3 términos. Por ejemplo, ingresemos el valor número 1 como el número 10, por ejemplo. El número 10 es un par, o sea que él debería de continuar. Funciona muy bien. Voy a ingresar un número negativo, por ejemplo, el número menos 6. Me dice número incorrecto, ingrese nuevamente el valor número 2. Entonces en este caso voy a colocar, por ejemplo, menos 11. Vuelve y me dice ingrese el valor número 2, pues porque claramente yo le estoy diciendo de que el número no es correcto. Pero si nosotros analizamos en este momento el código, tiene un leve errorcito, y es que solamente me salió un número incorrecto cuando coloqué el menos 6. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para mejorar este código, vamos a cerrar acá y resulta que vamos a decir lo siguiente, y es que mientras el número sea menor a 0, siempre escriba número incorrecto. Entonces este lo vamos a pegar acá en la parte interior del mientras, y acá entonces ya cada vez que la persona ingrese un número incorrecto va a decir número incorrecto. Volvamos a correr. En este caso cantidad de términos a evaluar 3. Ingrese número 1, dijimos el 10. Ingrese número 2, por ejemplo, menos 6, número incorrecto. Menos 11, número incorrecto. Miren que ahí ya se modificó esa situación para que siempre salga el mensaje donde le diga al usuario, hey, número incorrecto, por favor vuelve e ingrese. En este caso coloco, por ejemplo, el número 17, que es un número impar, y coloco, por ejemplo, el número 12. En este caso, sabemos de que tenemos 2 números pares y un impar. Vamos a ver si el código corre bien. De esta manera dice, la cantidad de números impares fue de 1 y la cantidad de pares fue de 2. De esta manera entonces logramos concatenar todas las estructuras de secuencia
de selección y de repetición en un solo código, que es el propósito final que buscan todos estos videos, tratar de unificar todos nuestros conceptos para poder desarrollar programas cada vez más elaborados.